Bien, vamos a ir a esto entonces ahora. Está Wilmer Toledo. Wilmer es delegado del Partido Libertario de España en Zaragoza y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Libertario Cubano. Ayer habíamos puesto nosotros un pedacito, un fragmento de una exposición suya en las últimas horas allí en Zaragoza y nos pareció interesante poder tener su voz aquí con nosotros. Wilmer, buen día, ¿cómo le va? Hola, muy buen día, muy bien, Bueno, la verdad que le diría que disfruté mucho de su exposición. me Curioso esto alegro. porque su exposición es muy dolorosa al respecto de la realidad de los cubanos, pero fundamentalmente en su decir y con sus datos, destruyendo la eterna mentira del régimen de que la situación miserable de vida del cubano de a pie es la consecuencia del embargo norteamericano, ¿no? Exactamente, es el núcleo de mi exposición ahí en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque le han hecho creer al mundo de que Estados Unidos es el culpable de, de la miseria de los cubanos y realmente se debe al accionar diario de la dictadura que coarta la libertad de los cubanos en todos los sentidos, en todos los niveles. Por supuesto, como tenía un tiempo limitado, no pude exponer todo lo que realmente se ha prohibido en Cuba, pero le voy a dar este pequeño detallito. Es que en Cuba se llegaron a prohibir las medias, los calcetines blancos, porque era diversionismo ideológico, porque recordaba a los Beatles. Entonces, a partir de ahí, ¿qué no se puede prohibir? Perdón, los calcetines recordaban a los Beatles. No. Sí, porque y a Michael Jackson y a todo este movimiento que sí, que se usaban los calcetines blancos y que se mostraban en los bajos del pantalón. Y entonces eso no era comunista, eso era burgués, no se Ujú. podía usar. Qué grado de locura, ¿no? Mire, le pido disculpas a la audiencia porque esto lo he comentado varias veces, pero esta es mi primera conversación con usted. Creo que fue en el año 2009. Yo volvía de la zona del Golfo, ahí en la Florida, y al entrar a Miami, en un costado, de pronto veo un cartel que dice, recarga aquí el celular de tu familiar en Cuba. Me impactó tanto que volví para sacar una foto, no lo podía creer. Y hace unos días en una conversación que tuve me dicen que en los últimos años ha habido una fuerte exportación de autos usados, que los cubanos que viven en Miami los compran para su familia. Es decir, el grado de interacción es enorme realmente. Ahora los tipos en el discurso, como han hecho allí sus cómplices en España, Ione Belarra, Irene Montero y demás, siguen sosteniendo el tema de la maldad del embargo, ¿no? Claro, aquí lo hacen por intereses, Mm. intereses de capitalización política. Ellos saben muy bien que el comercio que hay entre Cuba y Estados Unidos es bastante importante debido a los volúmenes que pueden manejar en la dictadura cubana. ¿Qué es lo que sucede? Que Cuba no paga. Mm. Fidel Castro dijo que la deuda él no la iba a pagar, que eso no le importaba, y entonces Estados Unidos dijo, pues me robaste las propiedades, cerraste mis negocios de mis ciudadanos. Y encima no me vas a pagar si te vendo algo, pues no te doy acceso al mercado de crédito. Mm. Y aún así, comprando en efectivo y con la suavización que han hecho con las medidas del embargo, es mucho el dinero que se envía hacia Cuba, se recargan los celulares, se envían coches de lujo, se envían coches usados, se envían toneladas de medicina que están exentas en la aduana cubana, se envían ropa, comida, de todo. Hay cubanos que han adquirido la ciudadanía española y lo que se dedican es a viajar desde La Habana a Estados Unidos, comprar un montón de cosas y regresar y revenderlas en la isla. También lo hacen yendo a Panamá y Haití. Pero bueno, o sea que hay un movimiento importante de insumos de todo tipo desde Estados Unidos hacia Cuba. Así que no existe un bloqueo se definiría con una barrera física que impide que absolutamente nada se mueva hacia la isla. Y eso no existe. Ahora, qué locura todo eso, ¿no? Que se pueda sostener. Yo estaba mirando aquí a la Argentina por negocios que se hicieron durante el gobierno de Perón, Ministerio de Helvar. Cuba le debe a nuestro país desde el año 70, en el periodo 73-76 algo así como 2.700 millones de dólares, ¿no?
Sí, Los tipos de no pagar han hecho una forma de actuar. totalmente. Eh, la Unión Soviética le extendía créditos, no los devolvían. El Club de París le extendió créditos y no los devuelven. Todos los años hay aplazamiento, ni siquiera un rollover de deuda. Simplemente es aplazamiento de pagos porque no pagan ni siquiera los intereses. Con Rusia le han condonado miles de millones de dólares. Y así con todos los países del mundo. Y la Argentina, bueno, ojalá algún día pueda recuperar su dinero. Pero sí, ese es su modus operandi, ellos simplemente reciben el dinero. Entonces, ¿por qué es tan importante saber que el problema de la miseria en Cuba no se debe a ningún bloqueo, a ningún factor externo? Y es que el 100% del dinero que recibe la dictadura cubana es para sus propios intereses. Primero lo distribuyen entre todos sus agentes de desestabilización internacional, que en la Argentina ya lo tuvieron cuando el presidente Milei asumió el cargo, que se detectaron agentes cubanos y venezolanos desestabilizando las marchas, así como luego lo distribuyen en sus cuentas personales y lo que a ellos les queda, el poco que les queda, es para pagar los escasos insumos que le llegan al cubano por la parte estatal. El 80% de lo que consume, usa o comercializa el cubano en la isla es traído por privados del Estado. Ujú. Ahora, ¿dónde va todo eso? ¿Por dónde circula? Porque las últimas imágenes, por lo menos las que yo he tenido oportunidad de ver, muestran a La Habana derruida, al borde del colapso, los sistemas sanitarios no existen, estuvieron décadas hablando de la maravillosa medicina cubana y la gente literalmente se arrastra para tener algo que se parezca a salud, ¿no? Tal cual. Simplemente pasa eso. El dinero entra o ni siquiera entra, se queda. Por ejemplo, La Habana tiene un banco enorme en Londres, el Havana Investing Bank. Entonces ahí reciben el dinero y ellos deciden qué van a hacer. Entonces reciben 100 millones de dólares y dicen, pues 1 millón para distribuirse al pueblo. Y ya está. Entonces el dinero el del peso cubano en efectivo que circula, que tiene muy poco poder adquisitivo, es el que le van dando como presupuesto a todas las instituciones estatales, tanto de salud como de educación o de administración pública, y tienen muy poco margen de acción. Y muchas veces sucede que le entregan el presupuesto para reparar la infraestructura, pero de pronto fue necesario hacer una marcha política por protestar por cualquier tontería en contra de los Estados Unidos y todo ese presupuesto es sustraído y reutilizado en movilizar a las personas de una provincia a la otra gastando enormes cantidades de combustible y ya el dinero asignado para reparar el hospital no se usa, se usó para otra cosa, se perdió. Sí, además de lo que debe ser la fastuosa vida oligárquica de los dirigentes, ¿no? De lo cual hay mucho dato dando vuelta. Y datos que negaron los que estaban, algunos de la izquierda que estaban allí presentes en el ayuntamiento. Mire, Ajá. yo vivía literalmente a 2 cuadras de donde vivía Fidel, en el reparto Siboney. Mm. ¿Qué hizo Fidel? El reparto Siboney está en el oeste de La Habana y fue Ujú. construido por los multimillonarios que existían antes del 59 en La Habana, que era un barrio relativamente cerrado, no era completamente cerrado, pero es verdad que estaba limitada la circulación a sectores más pobres de la población, sobre todo porque se necesitaba automóvil para llegar hasta allí. Mm. Y entonces él llegó y determinó que 5 hectáreas eran de él aproximadamente, cerró todos los accesos, puso guardias armados y todos los inmuebles, instalaciones deportivas, viviendas y todo se los apropió. Levantó un muro de 3 metros de altura, le puso árboles para que no se viera nada y ahí dentro vivían totalmente aislados en mansiones construidas antes del 59, que incluso se han documentado por escoltas de Fidel que han hablado en la Florida, que tenían una vivienda, por ejemplo, destinada a los regalos que le hacían los dictadores del mundo. Y Mm. entonces lo otro que no se ve es que simplemente como la población cubana no conoce las caras de los miembros del gobierno y de sus hijos y nietos, simplemente se montan en un avión privado y viajan al resto del mundo. Y se montan en un yate y se mueven en coches ultra caros, lo que uno no es tan fácil de ver como en otros Mm. países. Claro, Y sí, el sí. mismo Fidel tenía 3 Mercedes blindados que costaron $500.000 cada uno. Él mismo lo decía. Sí, sí, sí. Es tremendo, ¿no? Pensar los años de sufrimiento, los años de privaciones, la privación de la libertad,
usar a los cubanos como carne de cañón en la guerra de Angola, ¿no? Qué historia Ujú. siniestra, verdaderamente, absolutamente siniestra. Exactamente, y todo ha sido para alimentar, cuando estaba vivo, al ego del maniático y psicópata de Fidel Castro. Ujú. Él necesitaba alimentar su ego de sentirse poderoso, de mover tropas y hacer lo que le diera la gana, y entonces movilizaba al pueblo. Entonces, lo más terrible de todo es que tenía el descaro de decir que él era austero y pobre cuando vivía a todo lujo, y entonces le exigía todos los días un sacrificio nuevo a los cubanos. Cada año la cuota que se distribuía por la cartilla de racionamiento disminuía. Cada año había menos posibilidades de adquirir medicamentos y así. Y entonces cada año sacrificio, mientras que ellos vivían en total opulencia. Impresionante. Wilmer, muchísimas gracias. Mucha suerte en lo que encare y en lo personal. Muy amable por dedicarnos este tiempo. Gracias. Muy, muy amables ustedes por contactar con nosotros y un saludo a todos sus oyentes. Bien. Este era Wilmer Toledo, delegado del Partido Libertario de España en Zaragoza, que hizo una exposición que la habíamos compartido brevemente en el día de ayer y me pareció